dos presidentes de México. El primero es Venustiano Carranza, el segundo es Álvaro Obregón. Ambos tuvieron mucho que ver en cuanto al avance de México, y podemos ver en esa lectura de Mesonjar como uno de los temas más importantes es la Constitución de 1917 y sus reformas, porque se supone que había modificado de 1857 a 1917. En esta transición de esas dos constituciones podremos ver cómo ha avanzado México en esta etapa de la revolución. Por lo tanto, me gustaría compartir algo acerca de lo que es el obregonismo. El obregonismo simboliza una doctrina pequeña de la sociedad abierta, donde los grupos económicos y sociales que son poderosos participaban por modo directo en el liderazgo de un gobierno nacional cada vez más poderoso. Como mencioné al principio de este tema, en cuanto a la Constitución, podemos ver que nos dice el autor que el artículo correspondiente de la Constitución de 1857 es un documento que había legitimado el movimiento de encierro durante la segunda parte del siglo XIX, fue también redactado en medio de una generalizada violencia agraria. En esas reformas que ocurrieron en 1917, podemos ver que se discutió mucho lo que es varios artículos, que más adelante se los voy a definir un poquito más para que podamos conocerlos. Pero ahí podemos ver que hubo una reforma en cuanto a los nuevos derechos y los privilegios de los obreros, que estaba la restricción del trabajo nocturno, que se redujo a 7 horas, la jornada de trabajo a 8 horas, lo que es la doble paga por el trabajo extra, la protección de los niños menores de 12 años en cuanto a que no podían ser empleados, y la prohibición de las condiciones peligrosas de trabajo y del trabajo nocturno a las mujeres y a los menores mayores. En esta Mason nos pone una comparación muy breve pero muy completa acerca de la Constitución del 57 y del 17 de 1917. Dice que la Constitución de 1857 es promulgada antes de la aparición del movimiento obrero industrial y urbano. No tuvo obreros en las deliberaciones que la crearon y no se observó consideración alguna con la mano de obra industrial. En la Constitución de 1917 se observa un desarrollo de la economía con su corolario del desarrollo de la producción industrial, que hizo del control de la clase obrera como uno de los principales cuidados de la nueva élite. Ok, la siguiente parte podemos ver aquí lo que son los años del reinado de Álvaro Obregón. De hecho mencionan que Álvaro Obregón fue uno de los presidentes que impulsó a México, incluso lo ponen en comparación con Porfirio Díaz, y hay algunas personas, unos críticos de historia y los mismos historiadores, que indican que Álvaro Obregón hizo muchas cosas. Si lo ponemos en comparación, sale con más ventajas Álvaro Obregón, porque retomó algunos problemas, por ejemplo lo del petróleo mexicano, pero esto más adelante se los voy a explicar. Aquí nos dice que en esos 4 años de reinado de Obregón salido condujeron a México un buen trecho hacia una estructura política y económica que predominó actualmente en el país, pero en 1922 algunos elementos del ejército habían sido aplastados. Dando un paso hacia atrás, vamos a ver lo que es el Plan de Agua Prieta, que fue promulgado en 1920, donde se denunciaba a Carranza. Aquí
una investigación previa que hice para complementar la lectura de Hart, nos dice que el plan de Agua Prieta fue una proclama emitida el día 23 de abril del año de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, en el estado de Sonora, por Plutarco Elías Calles y de Adolfo de la Huerta, donde se desconoce al presidente Venustiano Carranza. Nos dice también que la redacción del plan, llamado en su momento Plan Orgánico del Movimiento Reivindicador de la Democracia y de la Ley, se le acusaba a Carranza de una serie de faltas que incluían la traición y la vulneración de la voluntad popular. En el texto no se hace referencia a una disputa territorial que daba origen a la protesta, pero se desconocía a Carranza como presidente y a los poderes constituidos que emanasen de su gobierno si no se adherían al plan. Los promotores del plan Agua Prieta fueron los generales Adolfo de la Huerta, Elías Calles y posteriormente se suma Álvaro Obregón. El plan contempló un nombramiento de un presidente provisional durante cuyo mandato se convocarían elecciones oportunamente. El plan derivó en una serie de alzamientos que se extendieron por México, llamado como la Revolución de Agua Prieta. En la medida que las revueltas ganaban terreno a lo largo del país, Carranza fue comprendiendo que debían trasladar el gabinete de gobierno a Veracruz, tal como había tenido que hacer en 1914. En la siguiente parte podemos ver que nos habla acerca de las cuáles fueron sus acciones de Álvaro Obregón en cuanto a México, porque podemos ver que lo que había hecho fue una instauración de instituciones, por ejemplo, que dice que las acciones de Obregón alarmaron a los hacendados y daban esperanza al campesinado que se sentía necesitado de tierra. Una de las decisiones más importantes en la cuestión agraria convirtió a la Comisión Nacional Agraria en una entidad operativa. Esta comisión se inicia en tiempos de Carranza, con el gobierno de Álvaro Obregón es quien intensifica los esfuerzos de los agrónomos y los antropólogos de la comisión. Álvaro Obregón también tuvo mucha reputación buena por parte de la élite, porque la misma élite lo estaba apoyando, aunque nos dice que por parte de la élite de los estados fronterizos estadounidenses y de los industriales de ese mismo país, donde, como les mencionaba hace poco, que uno de ellos hizo una declaración de que Álvaro Obregón era el mejor gobernante de México desde la época de Díaz, y en algunos aspectos era superior al mismo Porfirio Díaz. Podemos ver que con el gobierno de Álvaro Obregón se respondió a las presiones de las compañías petroleras y de Estados Unidos, que se garantizó la seguridad de la inversión extranjera. En septiembre de 1921, la Suprema Corte estipuló que las compañías petroleras tenían derecho, de acuerdo con la ley, a los recursos del subsuelo adquiridos antes del 1 de mayo de 1917, que es la fecha cuando entró en vigor la Constitución. Durante la presidencia de Obregón, podemos ver que las relaciones de los hombres de negocios de Estados Unidos con el gobierno mexicano empezaban a mejorar. Y entonces fue cuando vemos un mayor impulso a lo que es el petróleo, y años después podemos ver con Lázaro Cárdenas cuando hace lo de la expropiación petrolera. Pero esto sale de un poco del tema, aunque tendría mucho que ver, porque puede ser lo que se le considera como los antecedentes a un mayor impulso y una mejoría en cuanto a la economía mexicana del aspecto del petróleo mexicano. Ok, ya en el tramo final que nos dice acerca de lo que es la cristiada, o mejor conocida
como la Guerra Cristera, que tuvo un lapso de 3 años, de 1926 a 1929, se zanjó la latente disputa entre la Iglesia y el nuevo Estado. La disputa se conjuntó con la resistencia campesina a las intrusiones del exterior patrocinada por el gobierno en las distintas culturas, economías y políticas de los pueblos donde se creaba un trastorno civil complejo. En esta misma lucha de la cristiada podemos ver una sociedad que entra en una convulsión muy fuerte, porque México es mayoritariamente católico en ese tiempo. Por lo tanto, veían que la iglesia inicialmente los estaba apoyando, pero al ver que esa institución eclesiástica estaba siendo atacada, entonces empiezan a entrar en rebelión, y más cuando están los ataques por parte de Plutarco Elías Calles, quien era un hombre que se pronunciaba en contra de la Iglesia Católica. Dice que la Guerra Cristera pone fin a un conflicto iniciado durante la Reforma Borbónica y a la Ilustración Española. Se ve un crecimiento del activismo del gobierno, donde se atacaba el papel central de la Iglesia en la sociedad y en la economía. Durante el siglo XIX, dicho proceso prosigue, pero los sucesivos regímenes liberales aceptan a la Iglesia duros golpes. Ok, en este momento vamos a hacer un paréntesis en ese aspecto, porque me gustaría narrar a través de este breve video una investigación que hice de comparativa en cuanto a los gobiernos de Álvaro Obregón y de Venustiano Carranza. Esto con el fin de ver qué hizo cada uno de los dos mandatarios políticos. Y ya queda en juicio de cada uno de ustedes determinar quién fue el que hizo mejores aportes a México. En mi punto de vista es Álvaro Obregón, porque para empezar es un personaje bastante interesante, porque Álvaro Obregón era una persona que realmente enigmática, no se sabía simplemente con los bandos en los que estaba. De repente estaba con Carranza, luego con Villa, o sea, no se sabía bien cuáles eran las intenciones de él, pero al final de cuentas todo lo que hizo él, Álvaro Obregón, fue para un bien mayor de México y de su impulso, de su mejoría en el aspecto económico, social. En muchos aspectos Álvaro Obregón tuvo bastante que ver. Entre ellos está la educación pública, porque él estaba interesado en que México creciera en el aspecto educativo y en el aspecto cultural. Por lo tanto, vamos a empezar con la comparativa que es de Venustiano Carranza con Álvaro Obregón. El primero, Venustiano Carranza, es considerado el primer jefe del ejército constitucionalista, que se dio en 1913 y 1917. De 1917 a 1920 es presidente constitucional. Después de promulgarse la Constitución, el país pasó por un periodo caudillista que va desde 1917 a 1935. Carranza es considerado como el primer presidente constitucional quien tuvo la tarea de reconstruir, consolidar y dirigir la vida política postrevolucionaria. Una vez disuelto el Congreso Constituyente, Venustiano Carranza convocó elecciones presidenciales a conformar el Congreso de la Unión. En las elecciones celebradas del 11 de marzo de 1917, Carranza, candidato del Partido Liberal Constitucionalista, resulta vencedor. Carranza enfrentó los siguientes problemas en su presidencia. Son 9, 5. Los primeros 5 hablan de la pacificación del país, de la aplicación de las disposiciones constitucionales de los artículos 3, 27, 123 y 130, y las relaciones internacionales, de la cuestión agraria y los asuntos obreros, y la quinta es la reorganización de las finanzas nacionales. Los últimos 4
es acerca de un aspecto económico donde reguló la política monetaria. Trató de regular el dominio de recursos naturales como el petróleo y la minería. Redujo el número de empleados gubernamentales y por último, la falta de moneda metálica, la emisión de billetes por las diferentes facciones provocó una inflación. El gobierno realizó 3 medidas. Se suspende todo billete por ley falsificable y se crea una comisión monetaria. Por ende, se creó el Fondo Regulador de la Moneda Fiduciaria. En 1915, Carranza expide la Ley Agraria, que ordenaba la restitución de tierras a los pueblos. Fue redactado por Luis Cabrera. Sus puntos principales fueron la repartición y distribución de propiedades y el impulso de la Comisión Nacional Agraria. Durante el gobierno carrancista, tras una serie de conflictos entre los sindicatos de la época, el 12 de mayo de 1918, la primera Confederación de Trabajadores con carácter nacional, la Confederación Regional Obrera Mexicana, mejor conocida como CROM, la dirige en sus inicios Luis Napoleón Morones. Carranza lanzó un manifiesto a la nación señalando que defendería las instituciones. Salió de la capital rumbo a Veracruz y es asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalatongo, Puebla. Con Álvaro Obregón podemos ver que durante el interinato de Adolfo de la Huerta, Obregón se lanzó a la presidencia ganando la elección cobijado por varios partidos, incluyendo el Partido Liberal Mexicano. Álvaro Obregón fue presidente constitucional de 1920 a 1924, siendo el primero en el siglo en terminar su periodo constitucional. Centralizó el poder en el caudillo presente. La democracia fue más tutelar que representativa. Saneó las finanzas. Se reconoció una deuda externa de $508.830.322. Obregón dispuso la liquidación de los bancos incautados durante el carrancismo. Se promulgaron diversas legislaciones bancarias para la regulación de la banca y el crédito. Negoció el reconocimiento del gobierno por parte de los Estados Unidos, aceptándose los tratados de Bucareli. Se abrieron las puertas a la iniciativa de la industria manufacturera. Pone en marcha la reforma agraria, expide la ley de ejidos, el reglamento agrario, establece la pequeña propiedad y crea la Confederación Nacional Agraria e impone un código laboral federal, pero fracasa en el intento de la regulación del trabajo. La CROM es la organización laboral más fuerte y constituida la base del poder civil. La política laboral fue muy discrecional. Se fundó la Secretaría de Educación Pública en julio de 1921. Su primer secretario, José Vasconcelos, impulsor de este ramo desde que era rector de la UNAM. Promovió una cultura mexicana para hacer de México la capital cultural de América Latina. Paralelamente a los avances de la educación pública, desde 1921, en los inicios del gobierno de Obregón, comenzó la radio en México. Inicia la reconstrucción del sistema financiero mediante la Ley General de las Instituciones de Crédito y establece el impuesto sobre la renta. En junio del 22 se suscribió el Tratado de la Huerta Lamont, que consolidó y redujo las responsabilidades financieras contraídas por las administraciones anteriores. En el aspecto internacional, Álvaro Obregón busca establecer acuerdos para solucionar el problema de la deuda mexicana y reconoció a la URSS, lo que convierte a México en el primer país americano que establece relaciones con los soviéticos. El gobierno de Obregón fue reconocido por parte de los Estados Unidos y las relaciones entre ambos países se reanudan el 31 de agosto de 1923, que estuvieron suspendidas desde el 7 de mayo de 1920. Con esto podemos ver una mayor perspectiva, un foco general
acerca de lo que es el documento nacional de 1917 y vemos lo que es el papel que desempeñan ambos presidentes, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Dado lo visto, con toda la lectura de Hart y lo que investigué, sí reafirmo mi manera de apoyar a Álvaro Obregón. Tan importante para mí este personaje en la historia mexicana, que se desempeña y se desenvuelve en la Revolución Mexicana, que es un personaje central que yo estoy investigando, estoy desarrollando a través de las investigaciones de documentos para la elaboración de mi tesis de historia. Y al final de mis reflexiones en cuanto a los reportes de lectura, me gustaría leerle una parte donde menciono mi punto de vista brevísimo acerca de Álvaro Obregón, porque indico que el personaje de Álvaro Obregón me parece muy relevante, un hombre con un gran sentido de nacionalismo, pero también una figura misteriosa, pues no se sabía con claridad cuáles eran las verdaderas intenciones, aunque por lo visto y lo leído daremos cuenta que sus acciones ayudaron mucho a México, lo impulsaron de manera económica, como el asunto del petróleo, y también era un hombre muy respetuoso en las creencias de las demás personas, puesto que cuando estalla la guerra cristera, al jurar con la Constitución de 1917, no la ejecutó con mucha rigidez, como supuestamente lo habría esperado Carranza, sino que fue un hombre flexible hacia con la iglesia y con sus fieles. Esto es mi ponencia acerca de John Mason Hart y espero que les haya agradado en este comentario de la lectura y tengo la esperanza de que a través de este video podamos repasar y ver de manera general todo lo que el autor quiso transmitir en su capítulo de la síntesis de la élite y la reorganización sociopolítica de 1916-1924. Muchas gracias.